Muy buenos días, Metro Televidente. Nos encontramos acá frente al Parque Los Libertadores del municipio de Villa del Rosario y a esta hora se inicia una importante exposición en la Casa de la Cultura de Villa del Rosario y para ello tenemos a un joven que nos va a regalar su nombre. Hola, buenos días. Mi nombre es Esteban Serna, del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Pública Julio Ferreiro. Bueno, hablemos de esta importante exposición. Listo, sí, efectivamente estamos organizando esta exposición en la ciudad de Villa del Rosario. Se trata de Virgilio Barco Vargas, expresidente colombiano, cucuteño, norte santanderiano. Y esta es una exposición que en el transcurso de los paneles nos va mostrando pues un poco de la vida y la obra, o las obras, porque fueron varias, de ese personaje llamado Virgilio Barco. Empezamos con sus primeros años, empezamos con su juventud, con su época escolar, universitaria, y poco a poco pues nos vamos adentrando en lo que realmente pues nos interesa, que es la vida pública de este señor Virgilio Barco, que dedicó, y así se llama la exposición, una vida dedicada al servicio público. Digamos Fue que presidente de la República. Presidente de la República, pero antes que ser presidente, pues ocupó otros cargos públicos. Sí, señor. 2 veces ministro, secretario de Obras Públicas, embajador de Colombia, incluso concejal de Cúcuta y concejal de Durania. Sí. Y en cada uno de estos cargos que ocupó, pues dejó su huella. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una de sus obras, que fue la carretera central del norte que comunicó Cúcuta con Duitama. Aquí lo vemos en su casamiento con la señora Carolina Isaacson, quien sería su esposa y con quien engendrarían 4 hijos. Acá lo vemos con sus amigos. Aquí lo vemos como concejal de Cúcuta, un Virgilio Barco joven, recién llegado a Estados Unidos. Lo vemos en la campaña de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, señor. En la campaña del liberalismo a la presidencia de Colombia. El caudillo de Colombia. El caudillo de Colombia, exactamente. Precisamente Virgilio Barco se entera de la noticia de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán aquí en Cúcuta, o mejor dicho, allá en Cúcuta, y lanza un discurso muy fuerte, muy potente contra la violencia bipartidista. El famoso bogotanazo, ¿no? Sí, señor. Sigamos. Vamos por acá. Por acá. Y aquí en este panel pues se ve una de sus obras cumbre, una de las obras que en 1961 lo pondría en el top, digamos, de las obras públicas de Colombia, que fue este ferrocarril que comunicó Santa Marta con Bogotá, es decir, el interior del país con la costa. Pero aparte de eso pues hizo otras obras, como la reforma agraria. Fue el primero que estuvo hablando de distritos de riego, uno de los primeros que habló de distritos de riego. Importante para el municipio del Zulia, ¿no? Aún existe, sí, sí. Tiene 45.494 hectáreas, aún existe este sí, distrito señor. de riego. Cultiva mucho el arroz y todo está. Ayuda a muchas familias campesinas. Por aquí lo vemos pues con otras figuras también norte santanderianas muy importantes, como el padre Camilo Torres. Aquí lo vemos en el puente internacional Simón Bolívar. Así era el puente Simón Bolívar. Sí, señor. Hace que unos 50 años, 60 años. Sí, unos 60 años cuando se inició, ¿no? Porque el puente internacional Simón Bolívar, esa más o menos es la edad que tiene ese puente. Puente internacional Simón Bolívar, que primero fue construido de esta manera y luego fue construido el otro puente. Okay. Sí, primero de esta manera, como lo vemos en las fotografías, y ya luego el puente tal y como lo conocemos hoy en día. Virgilio Barco en Villa del Rosario, precisamente aquí, en este pueblo hermoso y maravilloso. Este es el Parque Gran Colombiano. Sí, señor. Donde queda la villa histórica. Exactamente. Y bueno, pues aquí vemos a un Virgilio Barco como ministro de Agricultura, rodeado con el campesinado colombiano. Otra, por acá. Ajá. Vamos por este lado. La ventaja de estos paneles que tienen... Exacto, por ejemplo, para las personas... varias posiciones. Exacto, y va uno caminando y va uno recorriendo. Digamos que para los jóvenes y los niños también es como más chévere.
Aquí vemos a Virgilio Barco en el distrito este de Riego, precisamente, en el valle del río, entre el río Zulia y el río Pamplonita. Van en una canoa. En una canoa. Pero Virgilio Barco también fue alcalde de Bogotá. Sí, señor. Virgilio Barco en 1966 es designado por Carlos Lleras Restrepo. Esta es una foto muy curiosa. Esta es una foto, es un aviso de agradecimiento de 1967 que dice: viva Dios en las alturas, Carlos Lleras en Colombia, el presidente de la época, Virgilio Barco en Bogotá, para que sigan las obras y nos den felicidad. Si por algo se conoce a Virgilio Barco, es por ser un gran hacedor, un gran gestor de obras, ¿sí? En Bogotá, por ejemplo, educación y bienestar social, acueducto y alcantarillado, vías principales, todas intervenidas por Virgilio Barco. Aquí vemos un Bogotá de los años 60, iniciando los años 70, cuando Virgilio Barco fue designado precisamente alcalde de esta gran ciudad. Donde estaban los famosos troles en ese tiempo, ¿no? Exactamente. El transporte público, ¿no? Aquí vemos otras obras de Virgilio Barco, por ejemplo el Estadio El Campín. Digamos que no es que lo hayan construido, pero sí lo adecuó, lo intervino, ¿sí? Como el planetario, que hoy en día todavía existe el planetario en Bogotá. Que ha sido muy valioso para todos los colombianos. Para la ciencia. En 1982, Virgilio Barco hace su primera intentona de ser presidente de Colombia. Él mismo reconoce que todavía las condiciones no estaban dadas. En esa época fue que García Márquez recibió incluso el premio Nobel de Literatura. Correcto. En Estocolmo. Correcto. Y ya en 1984 él decide emprender pues su carrera presidencial entre el 84 y el 85. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Santander, haciendo campaña. Aquí vemos a Virgilio Barco también en Santander. Esto es un pueblito que se llama, permíteme. ¿Barichara? No. Él es... Este es en el departamento de Santander. Piedecuesta. Este también en el departamento. Este se llama... En el Cerrito. Ah, en el Cerrito. En el Cerrito Santander. Cerrito Santander, que también hay uno en el Valle del Cauca. Sí. Cerrito Valle, sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos una de las primeras fotos a color de esta exposición. Virgilio Barco, un Virgilio Barco ya formado, ya maduro, ya un señor con mucha trayectoria en el espacio público, en San Andrés Islas. Finalmente, desde el 86 hasta el 90, Virgilio Barco pues es presidente de Colombia, ¿no? Sí, señor. Desde allí dejó otros legados, por ejemplo la paz. Él no abandona el proceso de paz con el M-19 en su momento, ¿recuerda usted? Sí, claro. Y lo firma finalmente, una de las últimas obras de Virgilio Barco antes de dejar la presidencia en 1990. Firmar con el M-19. Que en ese tiempo tenía incluso importantes líderes políticos que hoy en día están en el Congreso. Hoy en día están en el Congreso y en otros espacios públicos también. Y finalizamos esta exposición con algunas fotos históricas de Virgilio Barco, de la ciudad de Villa del Rosario también, como la casona del General Santander, en la Bagatela. Esta casona, él compraría ese predio, compra ese predio y se inicia la construcción del templo histórico. Aquí vemos incluso la Bagatela cuando tenía el altillo, ¿no? Cuando tenía el altillo. Sí, porque la Bagatela viene precisamente de ese homenaje que se le hace a Antonio Nariño, que en 1811 creó precisamente Bagatíes, o lo que tiene que ver con ese semanario que le decían era la Bagatela, ese semanario en la época de la Patria Boba, que atacaba precisamente a la clase dirigente y política de la capital de la República, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y una serie de fotos históricas también. Virgilio Barco en la ribera del río Zulia. Aquí lo vemos en Pamplona. Aquí lo vemos en uno de los nuevos colegios de Pamplona. Algo muy... ¿Este es el colegio Eusebio Caro? Pues Eusebio Caro, ¿no? Sí. Sí, este es. Ese es, ¿no? Exactamente. Hermoso colegio. Aquí lo vemos... por ejemplo, en la central telefónica y telegráfica, en ese momento todavía telegráfica, de Colombia, Telecom, una de las instalaciones de Telecom que ya no existe. Sí.
Aquí lo vemos, es la fundación que su familia dejaría al servicio de los norte La santanderianos. Fundación Virgilio Barco, sí. La Fundación Virgilio De la ciudad de Barco. Cúcuta. Es una exposición... Uno de los legados también que dejó él y que me acuerdo es que su hija también fue canciller. Sí, ella fue canciller del gobierno Uribe. Ujú, sí, señor. De Relaciones Exteriores. Sí, señor. De hecho, pues, los curadores de esta obra son sus propios hijos. Sí. De la familia Barco y Saxo. Importante todas estas actividades que se desarrollan aquí en Villa Rosario con la parte cultural. Y pues vemos que aquí en la Casa de la Cultura, el que quiera venir, pues puede tener la oportunidad de ver esta importante exposición, ¿no? Muchísimas gracias. Hombre, recordemos su nombre nuevamente. Esteban Serna, del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Pública Julio Ferreiro, del departamento. Julio Pérez Biblioteca Ferrero. Departamental. Ah, perfecto. Nada, pues hacerle la invitación, no solamente que vengan al parque, se tomen un tintico, se coman un helado, sino también de que aprendamos de la historia y de la cultura de Colombia, y en especial de este personaje llamado Virgilio Barco Vargas. Bueno, hombre, muy amable, ¿no? He Muchas aprendido un gracias, poquito más, ¿no? Metro TV. Listo, muy bien. En esta ventana cultural que la hacemos a través de nuestra plataforma digital Metro TV oficial. Ya estaremos precisamente por televisión haciendo otra notica para que la gente se entere con más detalle de estas actividades. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.